En la Biblia, cuando el Señor manda a Juan y le dice que escriba, fue a las 7 iglesias. Y cada una de las iglesias tenía una presentación el Señor Jesucristo. Para cada una de ellas fue diferente. Para ninguna de las iglesias se presentó igual. Y la verdad las cosas que tengo que tomar por tiempo 2 iglesias. Y quisiera que pusiéramos mucha atención, porque la intención de traer este tema es para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere con la iglesia de hoy. Si bien es cierto, el título decía la iglesia de ayer en el tiempo de hoy, porque la palabra de Dios es eterna. Hemos visto la iglesia de Éfeso. Hablaba que habían perdido el primer amor. Luego vino la iglesia de Esmirna. Habla de la blasfemia de los que decían ser judíos y no lo eran. Y el Señor los llamó sinagoga de Satanás. Luego la iglesia de Pérgamo, las que retienen la doctrina de los nicolaitas, y esto significa que estaba asociado a la herejía, a la apostasía, a los hombres falsos, a los turbadores, todos los que estaban bajo el nombre de los que eran nicolaitas, de Nicolás, como lo explicaba al que seguía, ¿no es cierto? Mi amado hermano que entregaba la palabra. Luego, mi hermano Ramón hablaba de la iglesia de Tiatira. Una iglesia que aparentemente, sin reproche, pero toleraba a Jezabel. Lo que tiene que ver no tan solo con lo sexual que se habla, sino que tiene que ver con la rebeldía, por estar en contra de Dios. Si se da cuenta, también tiene que ver con la apostasía. Y mucho que ver con la desobediencia a Dios. Bien, y ahora vamos a ver la iglesia de Sardis. Vamos a ir a la palabra del Señor en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 1. Ahí sentaditos, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice así en el nombre del Señor. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Versículo 2 dice: sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Verso 6, como termina y concluye a cada iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí cuando dice las iglesias está hablando en plural. No está hablando solamente de ese presente, sino que está hablando del futuro. En esta iglesia, la iglesia de Sardis, una iglesia moribunda, una iglesia que prácticamente ya no quedaba nada de ella. A esta iglesia Jesús se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y esto significa que tiene la presencia del mover del Espíritu Santo, el que tiene las 7 estrellas.
El mensaje a la iglesia de Éfeso dice que las estrellas son las que designan los pastores, como se ha repetido en cada... Las estrellas, ¿no es cierto?, como lo han dicho en todos los temas, Dios con esto da a entender que Él no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Está en todo lugar. Está aquí. Está quizás en otro lugar del planeta donde también están alabando al Señor. A lo mejor no están haciendo una vigilia, pero están adorando al Señor. Y el problema principal de la iglesia de Sardi es que su falta era diferente a las que ya hemos visto. Sardi era una iglesia que tenía una buena fama. Era una iglesia hermosa y hermosa la gente que tenía. Si mal no recuerdo, mi hermano Miguel también hablaba de las grandes iglesias. Mi hermano Ramón, mi hermano David, iglesias hermosas. Y decía, tenía buena fama. Eran iglesias como las que hay en el tiempo de hoy. ¿Por qué digo inmediatamente esto? Porque pasa el tiempo y no nos damos cuenta. Hoy día hay grandes iglesias, yo no voy a dar nombres, pero hay iglesias que tienen tremenda fama. Hay iglesias que tienen miles de personas. No digo que esté muerta, solo estoy haciendo un comentario. Así era la iglesia en ese tiempo. Era famosa entre la gente, era famosa por su dinero, tal vez porque ocurrió algún milagro, famosa por su trabajo ministerial quizás, quizás se podría decir que es famosa por el crecimiento oportuno. El hermano Ramón decía de esta mujer argentina que vino y que ella sanaba, que ella hacía esto, que ella hacía este otro, pero aquí nunca se dijo en Chile que hubo un milagro por ella. No se dijo eso. No salió en el periódico, sino que le hicieron fama a un falso ídolo, como decía. Entonces, esta iglesia era famosa. La gente decía, mira, qué iglesia más viva. Como hoy día, si viene un cantante y si hay reunión en este día, estoy seguro que muchos se van a la iglesia a ver al cantante y dejan de venir a la vigilia. O si un mover por allá, se van muchos pastores, disculpen, no voy a ir a la iglesia porque hay un mover grande allá. Y dejan el lugar que Dios los ha puesto. Bendito el nombre del Señor. Mira la iglesia linda, mira la iglesia que da que hablar. La iglesia no tiene que dar que hablar, es usted el que tiene que dar que hablar, que los demás se fijen en usted y digan qué hombre más hijo de Dios, qué hombre más entregado a la obra de Dios. Por eso Jesús le dice, yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives. Tienes renombre, pero estás muerta. Tenía fama, pero delante de Dios no era famosa. Era una iglesia que tenía muchos miembros. Les daba que hablar a la gente, pero a Dios no le decía nada. Era una iglesia que estaba muerta. Ante Dios sus obras no eran perfectas, dice la Escritura, porque ellos hacían sus propias obras a su manera. Sus obras no eran buenas delante de Dios. Por eso le dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Aquí delante de Dios el hombre presenta dos calificaciones o dos formas. Nosotros podemos mirarnos en dos formas delante de Dios. Es como Dios nos ve y cómo nos ve el mundo. Está tan desprestigiado el Evangelio, porque los cristianos son cristianos en la iglesia, levantan las manos en la iglesia, dicen gloria a Dios, dicen aleluya, cantan, adoran a Dios, pero afuera su boca es una inmundicia.
Una boca sucia en el cual no son capaces de decir que son hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Una cosa es cómo nos ve Dios y la otra cosa es cómo nos ven los hombres. Hay cristianos que tienen buena fama, muy buena fama delante de los hombres, pero no es la misma fama que tienen delante de Dios. Él no nos podemos esconder. David dijo, ¿dónde miré, Señor, de tu presencia? ¿Dónde? ¿Dónde nos podemos esconder? ¿Qué es una iglesia muerta? Es una iglesia que permite el pecado. Es una iglesia que ama al mundo y deja de amar a Dios. Es una iglesia casada con el mundo pero separada de Dios. Una iglesia que perdió el propósito de ser. Alabado es el nombre del Señor. Una iglesia que está contaminada por sus herejías. Bendito es Dios para siempre. Una iglesia que se ve tranquila, apacible, pero sin amor a Cristo. Alabado es el nombre del Señor. Estamos viendo cómo calificó el Señor Jesucristo, porque Él fue el que calificó, cómo calificó la iglesia de Sardis en ese momento y cómo fue calificando cada una de las otras iglesias. Eso que decía es una iglesia muerta. Una iglesia muerta es la que trabaja con falsos líderes. Con aquellos que se ponen una linda corbata, llegan ahí, aquí estoy pastor, colóqueme a coordinar, a predicar, póngame nomás. Déjeme porque yo traigo un mensaje para la iglesia. No se olvide que a mí me ha pasado aquí en la iglesia. Alguien vino por aquí un día y me dijo, ¿sabe qué? Yo soy predicador, mi hijo es predicador, mi hija es predicadora, y si usted no me da predicación, yo me voy. No está aquí. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Es decir, trabaja con falsos líderes, hombres que tienen una visión equivocada, hombres que no hacen buenas obras, hombres que andan en contra de la voluntad de Dios. En otras palabras, una iglesia que honra de labio, pero su corazón está lejos del Todopoderoso. Una iglesia muerta es una iglesia hipócrita, una iglesia que pone buena cara, ¿no es cierto?, al mundo para que se acerque, pero Dios la ve muerta. Su corazón está lejos de Dios. No podemos olvidar lo que hay líderes que quieren ser solamente exaltados, quieren ser admirados, pero su corazón está muy lejos de Dios. El único escenario, que se presta para que todos puedan pasar, subirse acá arriba, cantar, el único escenario que se presta, lamentablemente, es la iglesia del Señor Jesucristo, porque aquí llegan los cantantes, afuera cantan al mundo, pero aquí llegan a cantarle a Dios. Iglesia muerta. Alabado es el nombre del Señor, porque el diablo no tiene oportunidad con su mismo mundo. No le dan la oportunidad, no le dan escenario, pero la iglesia del Señor Jesucristo se abre. Hay un cantante allá, oiga, le mando a este cantante, ¿sabe qué? Levantamos hombres. Dios nos libre. El corazón de ellos está putrefacto, lejos de Dios. Pero Jesús le puso nombre a ellos también, usted sabe. Los llama sepulcros blanqueados, adornados por fuera, pero por dentro son puros huesos muertos. En otras palabras, una iglesia que no agrada a Dios. Así era la iglesia de Sardis, una iglesia engañadora. Bendito el nombre del Señor. El verso 2, porque Dios, a pesar de todo, llama la atención, pero te da la oportunidad de que te levantes. Te puedes caer, dice la Escritura, si 7 veces se cae el justo, se puede levantar, pero no ande buscando la séptima vez. Dios habla a tiempo, fuera de tiempo, pero también Dios da una salida. Dios no tan solo muestra el problema, sino que le da una solución al problema.
¿Cuál es la solución? ¿Qué dice el verso 2? Sé vigilante. Afirma las cosas que están por morir. O sea, si estás cayendo, si ya no tienes forma de pararte, párate, ponte en pie, Dios te da la oportunidad. Porque he hallado en ti las obras que no son perfectas delante de Dios, dice Jesucristo. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído. Acuérdate de lo que te enseñaron los pastores. Acuérdate de lo que enseñaron los maestros. Acuérdate de lo que dice la palabra de Dios. Acuérdate de eso para que vivas. Amén. Dice, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En el tema anterior, al principio, mi hermana Saray decía, claro, que la palabra le habla a la iglesia. No le está hablando a la gente del mundo. La enseñanza es para la iglesia. La enseñanza es para los que han venido. Y si hay alguno conectado, ponga atención porque también es para usted. El que pasa por fuera no tiene idea de esto. Pero nosotros sí tenemos idea, porque si cuidamos nuestra vida, si llevamos nuestra vida ante la presencia de Dios, como Dios quiere que la llevemos, el que va pasando por fuera va a ver que tú eres diferente y va a venir a la iglesia de Cristo, porque va a ver que ahí hay hombres que sí valen la pena. Alabado es el nombre del Señor. Dios muestra el problema, pero también muestra la salida y llama a arrepentirse. Llama a que salgamos de la condición en la cual nos encontramos. Porque a veces pensamos andar bien, pero no andamos bien. Siempre el Señor da la oportunidad para que la persona se rehabilite. Y no tan solo eso, sino que dice cómo hacerlo. Dios muestra la salida. Dios le entrega una promesa a la iglesia de Sardis, porque esto es una promesa, como nos entrega la iglesia de hoy, dice, si se arrepienten, el que venciere, dice, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Esta es una promesa, amados hermanos, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. O sea, todo lo malo que se hizo, si te arrepientes, Dios te va a volver al mismo lugar en el cual estabas. El Señor es el que da esta promesa, el Señor es el que llama al arrepentimiento, llama al ser humano a que piense de una forma diferente, a que cambie su manera de vivir. Alabado es el nombre del Señor, a que cambie lo que está haciendo mal por bien. Bendito es Dios para siempre. Por eso es que el versículo 2 dice, sé vigilante. Vamos a la iglesia, se decía anteriormente, vamos a la iglesia y no hallamos la hora que cantemos luego el primer coro para irnos. Mañana es feriado, les paso el dato. Y estamos apurados para que ojalá Dios nos hable poquito y nos vamos a la casa. Y a veces Dios quiere corregirnos. Sé vigilante, afirma las cosas que están por morir, que no mueran. Alabado es el nombre del Señor. Que Dios quiere una iglesia viva, quiere una iglesia llena de su poder, quiere una iglesia llena del Espíritu Santo, quiere una iglesia que sea vigilante. Alabado es el nombre del Señor. ¿Sabe por qué quiere el Señor eso? Porque el pecado paraliza la obra, paraliza al hombre. El pecado detiene lo que Dios quiere hacer con la iglesia, detiene y no la deja seguir adelante. Alabado es el nombre del Señor. El pecado saca del camino al hombre y a la mujer que no camina bien. Alabado es el nombre del Señor. El escritor de Hebreos en el capítulo 12 dice, por lo cual levantar ¿qué? Las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado.
Por eso Jesús dice, si se arrepienten, no borraré el nombre del libro de la vida. Al que venciere será vestido con vestiduras blancas. Y no lo borraré del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre. Y esto indica que el que escribió, el que mandó escribir esta carta, el que le dijo, Juan, escribe a la iglesia, escribe a las iglesias. Fue el Señor Jesucristo. Y aquí dice, yo lo confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La iglesia de Sardis fue juzgada, ¿por qué? Por ser una iglesia muerta. Aunque tenía nombre de una iglesia cristiana, de una gran iglesia, pero solamente tenía un nombre, tenía una apariencia, porque era una iglesia muerta. Dios nos libre, Dios nos libre. Pertenecemos a una iglesia, vamos a la iglesia con amor al Señor, no perdamos ese primer amor como se decía anteriormente. Dios, hermanos míos, nos ha dado unas vestiduras blancas que resplandezcan, unas vestiduras que las hagamos resplandecer, y ellas representan, hermanos míos, el gozo del Señor, representan la entrada a las bodas del Cordero. Esa es la victoria final que vamos a vivir todos los que hemos seguido a Cristo. Aleluya. Todos aquellos que han confesado su nombre entrarán un día, aleluya, al reino de los cielos, a las bodas del Cordero. Las vestiduras blancas son para poder presentarlo delante de un Dios santo, en santidad, amados hermanos, y no ser borrado del libro de la vida. Esta es la garantía principal que nos da el Señor Jesucristo para la gloria eterna. Que este sea un mensaje más y que no sea una iglesia muerta y que no tengamos que cuidar lo que está por morir. Alabado es el nombre del Señor. Nos deja que reflexionar este tema. Nos toca, por lo menos a mí aún, me toca el corazón. Es bonito decir aleluya. Es bonito decir gloria a Dios. Es bonito predicarse para aquí. Pero tenemos que vivir el Evangelio. Es bonito decir que aunque la higuera no crezca y las vides no den fruto. Es bonito decirle a los hermanos, estás enfermo, Dios te va a sanar. Y nos sentimos importantes. Tenemos que aprender a vivir la palabra. Aprender a vivir el Evangelio. Porque el día que aprendamos a vivir el Evangelio, esa corona que dijo Pablo, está preparada para mí. Pero no fue egoísta, porque dijo también preparada para todos los que creen en Cristo. Son dos temas. Voy a dejar ahí la iglesia de Sardis. Si siguiera es mucho más lo que hay que decir de ella. Pero viene la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña. No tenía grandes estructuras. Pero era una iglesia fiel. Aunque fiel no significa perfecta. Pues fue una iglesia honrada por el Señor. Por eso el Señor no tenía nada contra ella. Porque esta iglesia anunciaba el nombre de Cristo. Y aunque tenía poca fuerza, ojalá nosotros podamos ser una iglesia fiel ante Dios. Podamos ser una iglesia transformada por su palabra. Una iglesia transformada por la obra del Espíritu Santo.
Podamos ser una iglesia que haga la voluntad de Dios y que practique la voluntad de Dios. No para que nos reconozcan como los mejores, sino con humildad presentarnos ante Dios Todopoderoso. Hemos pasado la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y el turno de Filadelfia lo vamos a tomar ahora. Luego mi pastor Pedro cerrará los temas con la iglesia de la Odisea. El verso 7 del capítulo 3 de Apocalipsis. Dice así, nuevamente, el Señor Jesucristo le habla a Juan y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Ese dice así, yo conozco tus obras, y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¡Qué hermoso! Aleluya. Qué hermoso sería que Dios nos dijera eso esta noche. Qué hermoso sería que Dios nos hallara fiel. Qué lindo sería, pastor, cuando venga el Señor y nos diga, adelante, fiel, entra al gozo de tu Señor. Cuando vivimos la palabra nos emocionamos. Cuando vivimos la palabra nuestro cuerpo se hace lana. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios es tan clara y tan sencilla y tan fácil de entender. Pero esto es para los que la leen, para los que escudriñan la Biblia. Es cierto que hay textos difíciles de entender, pero también es cierto que hay textos que son más fáciles que otros, más claros de entender. El libro de Apocalipsis, el cual hemos tocado el día de hoy, muchos tienen miedo de hablar de Apocalipsis porque no han leído la Escritura. Porque el Apocalipsis no es solamente el último libro de la Biblia. El Apocalipsis comienza desde el principio. Cuando empezamos a leer la Escritura, nos vamos dando cuenta que todo conjuga al final de los tiempos. El libro de Apocalipsis no está para esconder nada. Tampoco está para dejar cosas ocultas que nosotros no podamos saber. Apocalipsis revela las cosas de Dios, aleluya, y en este libro la revelación de Dios nos da y nos muestra su conocimiento, aleluya, para poder exhortar la palabra, que es su palabra. Y lo hace con el énfasis de que todos sepan el significado del Evangelio de Cristo. En los 3 últimos capítulos de este libro expresa que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Y curioso, y lamentablemente están pegados a eso. Dios nos ayude. La carta a la iglesia de Filadelfia no tiene la misma base ni el mismo llamado de las otras.
5 anteriores, porque aquí el autor se presenta con sus atributos. Y no son los mismos atributos que se presentan en las iglesias anteriores. ¿Por qué? Porque era la iglesia fiel. Y da una exhortación después que le entrega esa promesa a la iglesia de Filadelfia. Esta era una ciudad que estaba ubicada aproximadamente a 150 kilómetros al oeste de Sardi, y eran iglesias que estaban relativamente cercanas, pero su enseñanza era diferente, sus formas eran diferentes, su manera de hacer las cosas era diferente, como ya lo hemos visto, para que no haya repetición, lo hemos visto en las iglesias que han pasado. Y curiosamente, en el mapa que mostraba el hermano David, vemos que hacía como una U todas las iglesias. Comenzaba la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, que cubría toda la entrada del Asia Menor. Y el nombre Sardis fue dado por Átalo II, ¿no es cierto? Y el fundador de esto fue el año 14 antes de Cristo. Es decir, 14 fue 1400 años más o menos. Y por amor de su hermano Emenés, la llamó Filadelfia, lo que significa la ciudad del amor fraterno. Esta iglesia estaba a lo largo de una carretera que unía, era la entrada de Europa a Asia o de Asia a Europa, unía estas dos ciudades. También era una ciudad muy rica en lo que es el comercio, rica en lo que es la lengua, en la cultura, muy similar a lo que decía el hermano Ramón, pero era una puerta de entrada abierta para aprender. Muchos iban a estudiar, muchos iban a aprender idiomas, es decir, y muchos iban con el propósito de ir a ganar plata, por decirlo de un forma más, a crecer económicamente. Y los creyentes que estaban en ese lugar recibieron a Cristo en su corazón, recibieron las palabras de Cristo y las anidaron en su corazón y las practicaron. No fallaron. Por eso Jesús les dijo: he colocado delante de ti una puerta abierta. Esta ciudad, a pesar de todo lo que era lo hermoso, de todas las cosas, tenía muchos volcanes a su alrededor y sufrió varias destrucciones en diferentes tiempos, terremotos, y a la vez los volcanes que tiraban la ceniza ayudaban, ¿no es cierto?, para que la tierra sea fértil. Y se conocía como la tierra de los vinos, porque daba una uva muy especial. Y ahí tenían el dios Baco, que era el dios del vino. Y a la vez tenían otros dioses, y entre ellos estaba César, el cual le rendían culto de adoración, especialmente preparados para él. Pero la gente de ahí podía tener el Dios que quisiera. Rendía culto a quien quería. Rendía el culto de adoración al Dios Baco, a César. Pero el que no rendía culto a César estaba condenado. Lo mataban. Pero había un grupo no menor de judíos que no adoraban a los dioses paganos, o no adoraban a cualquier cosa que hubiera,
porque para ellos nada de lo que podían adorar los demás estaba sobre Cristo mismo, sobre nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Jesús los menciona en esta carta, porque aunque tienes poca fuerza, porque eran pocos, tenían que luchar con muchos que estaban en contra, le dice, aunque tenías poca fuerza, aleluya, has guardado mi palabra y no has renegado mi nombre. Gloria a Dios. O sea, podemos ser pocos, pero si no negamos el nombre de Cristo, vamos a llegar al reino de los cielos. Si somos pocos, no te preocupes por los pocos, preocúpate de que tu vida te cuenta con el Rey Todopoderoso que se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Y ese ambiente rodeaba a nuestros hermanos allá en Filadelfia. Dios nos los sacó, los puso alrededor de un monte, nos los dijo escóndanse detrás de una montaña, no los llevó a ningún lugar para mantenerlos puros, que no se contaminen. Nos los alejó de los pecadores de Filadelfia. Aleluya. El Señor los alentó en medio de ese ambiente, el ambiente que les rodeaba, y el Señor los dejó en medio de la ciudad corrupta y ahí se mantuvieron fieles. Estamos en un mundo exactamente igual. Afuera adoran a quien quiere, hacen lo que quieren, toman lo que quieren, hacen con su vida lo que quieren, no adoran a Cristo, y a nosotros los pocos aún debemos mantenernos firmes ante la presencia de Dios para que Dios nos encuentre fieles, para que Dios nos pueda encontrar perfectos. Aquí podemos ver cómo se presenta el autor de esta carta. Jesús se presenta como, escuchen bien, ¿quién les va a hablar? Se presentó en cada una de las iglesias de una forma especial. Jesús se hizo responsable de todo lo que Él les dijo. Se presentó como el autor de las cartas a las 7 iglesias. En el versículo 7 dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Esto dice el santo, esto dice el verdadero. El Señor se presenta con estas 3 cualidades, 3 atributos que no se los puso Él, fueron dados por Dios, porque vino a esta tierra, se humanó, nos enseñó a ser niños, nos enseñó a ser jóvenes, nos enseñó a ser adultos y no cayó en pecado. A eso vino, a enseñarnos a vivir una vida libre de pecado. Por eso es que se presenta con estos atributos, y el primer atributo, el santo. ¿Por qué? Porque Él era totalmente puro. Porque Él era totalmente apartado de toda inmundicia. Gloria a Dios. Él es quien es libre de todo pecado. Y se presenta en una ciudad pagana. Pero ahí estaba su iglesia. Lo que contrasta con la inmundicia, la cual era la cuna de la inmundicia, en el cual rendían sus cultos a estos dioses ya nombrados, paganos, donde habían orgías, asesinatos, borrachera, aberraciones sexuales, culto al César. Era terrible. Terrible la abominación, porque en ese lugar había una inmundicia, pero ellos no negaron a Cristo. No se sometieron al señorío del César, no se sometieron al señorío del dios Baco, al dios del vino.
Por eso dije, había un grupo no menor de judíos quienes se hacían notar por su santidad en ese lugar, por su piedad, por su testimonio intachable. Por eso Cristo le dice, yo soy el santo. Soy Cristo. Yo soy Jesucristo el que habla en medio de esta inmundicia. Viene a mi mente estos judíos, Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel. No se contaminaron. Y ustedes han escuchado cada mensaje, está escrito en la Biblia, de las grandezas que Dios hizo con sus vidas. Es bueno ser puro, es bueno ser limpio, es bueno estar bien ante Dios. Si estás bien ante Dios, no hay nada que venga contra ti. Bendito el nombre del Señor, alabado es el nombre del Señor. Esto es lindo, es maravilloso. Yo no sabía cómo colocarle, qué adjetivo ponerle. Esto es una muestra del amor de Dios con los que son fieles. Gloria a Dios. No es porque Él se humille, porque Él es puro, es santo, es perfecto. Y su santidad es tan grande que en medio de esa gran santidad que no creo que haya algo que sea más santo que Dios, se presenta ante un pueblo inmundo. Bendito el nombre del Señor. Un mundo que estaba totalmente cegado, un mundo totalmente lleno de oscuridad. Pero en medio de la oscuridad, ahí estaba José Novoa. La hermana Victoria, estaba la pastora, los pastores, brillando en el mundo de la oscuridad. Dios quiere que la iglesia brille. Aleluya, dice la Biblia que somos la luz del mundo. Bendito el nombre del Señor. Aunque los atributos de Dios son la santidad que se manifiesta en medio de la oscuridad. Porque la santidad de Dios es infinita, hermanos, se presenta con la humanidad, con los que le aman. Aleluya, Dios lo único que hace es odiar el pecado, pero ama al hombre que se aleja del pecado. Isaías dice que los serafines cantaban a Dios 3 veces santo. Y esto era para enfatizar, ya que los judíos lo hacían solamente 2 veces. Pero Isaías lo muestra, que Dios es 3 veces santo, por eso es que siempre decimos santo, santo, santo. Isaías dice, santo, 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 ¿quién? El Dios Todopoderoso, y lo destaca 3 veces, bendito es el nombre del Señor. Isaías destaca la santidad de Dios, y Isaías cuando se da cuenta dice, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías manifiesta la santidad de Dios. A veces pensamos que no tenemos derecho, que somos chicos, que nos falta porte, que somos muy viejos, que quizás no somos capaces. Hermanos míos, si te pones en las manos del Señor, hará grandes cosas en tu vida. Se presenta como el santo, se presenta como el verdadero. Jesús se presenta como el genuino, como el único que se presenta es Dios. Y el único que habla verdad es Dios. También el único que cumple su palabra es Dios. Aunque los judíos eran engañadores, aunque decían mentira, pero Dios es fiel y sigue siendo fiel. Y dijo que un día vendría a levantar su iglesia. Y yo creo
y me voy a ir con Él. Amén. Amén. El que tiene la llave de David, el único que abre puertas, la abre cuando quiere. Él tiene las llaves de la dinastía de Dios. Tiene el cumplimiento total de las llaves de Cristo. Dice el texto que las llaves, cuando habla de las llaves, esto quiere decir que Él tiene toda autoridad como Rey, como Señor, y la tendrá en el futuro y hasta el final de los tiempos. ¿Cuántos andan en auto? Levanten la mano, a ver cuántos autos andan harto. No le pasen la llave a nadie y dígale que le abran el auto. ¿Lo podrán abrir? ¿Quién abre la llave? ¿Quién abre el auto? El que tiene la llave. Y el que tiene la llave para nosotros se llama Cristo. Él abre puertas. Nadie las puede cerrar. Y cuando cierra la puerta, le pone candado, nadie la puede abrir. Él tiene la llave. Porque Él es soberano. Él es por autoridad por sobre todas las cosas. Bendito el nombre del Señor. Su autoridad, hermanos míos, no es limitada. No tiene límite. Él es Rey de Reyes. Es la autoridad. No es como los reyes de ahora que tienen límite. Soy rey de una nación, de otra. No, Él es Rey de Reyes. Es Señor de señores. Es todopoderoso. Bendito el nombre del Señor. Es quien abre puertas. Aleluya. Él fue el que le abrió la puerta a la iglesia de Filadelfia, en Filadelfia, ¿no es cierto? Y es Él el que dirige la iglesia. Es Cristo el que vive en la iglesia. Es Cristo el que está en esta noche junto a nosotros. El verso 8 dice: conozco tus obras. Le dice a la iglesia de Filadelfia: he puesto delante de una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Es la puerta que abrió el Señor en este lugar. Cuando Él la cierre, se cerrará, pero está abierta para todos aquellos que quieran venir. Porque aunque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, conozco tus obras. El Señor conoce las cosas. Y Él, si vamos a la iglesia, Él se enfoca en las pocas fuerzas que tenía la iglesia o los hermanos de la iglesia. Pero no les reprocha nada, no les dice nada. Simplemente le dice: amada iglesia fiel. Habían sido fieles aún en todas las cosas que estaban pasando. Ellos eran fieles, aunque sabían que arriesgaban la muerte, pero eran fieles. Bendito el nombre del Señor. En cuanto tienes poca fuerza, le dice, mire, al igual que la iglesia de Esmirna en Filadelfia, no existe reprensión para ellas. ¿Escucharon el tema de la iglesia de Esmirna? También estaba bien catalogada por Dios. La iglesia de Filadelfia cumplió todo lo que el Señor le había reprochado a las otras iglesias. A Efesios le reprochó el primer amor, a Pérgamo los falsos maestros, a Tiatira la tolerancia al pecado, a Sardis que habían perdido prácticamente el rumbo del evangelio, lo llamó de iglesia muerta. Bendito el nombre del Señor. A la iglesia la Odisea, que ya viene el tema, los cataloga de tibios. Bendito el nombre del Señor. Pero la iglesia de Filadelfia cumplía y vivía bajo la voluntad de Dios y estaba bajo la cobertura de la roca eterna, que es Cristo Jesús. Aleluya. La puerta abierta significa que Jesús colocó una puerta en medio de la inmundicia, ¿no es cierto?, para que el que quisiera entrar y pudiera ser salvo. Bendito el nombre del Señor. Mostró la entrada a todos aquellos que querían venir. Bendito es Dios para siempre. Por eso es que, a diferencia de las otras iglesias, Dios
ama a la iglesia que le busca, la iglesia que no se aparta de la verdad. Bendito el nombre del Señor. Una iglesia comprometida, una iglesia, hermanos míos, que a la vez bendice y honra el nombre de Cristo, porque Él es el dueño de nuestras vidas, de todo lo que hay. Él, como dice un mensaje, el dueño de la viña. Bendito es el nombre del Señor. Por eso es que Pablo encarecía ahí en Gálatas, con un texto que lo decíamos mucho en la calle: no nos cansemos pues de... ¿Por qué? Segaremos si no hemos desmayado. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Porque no ha negado su nombre. Aunque ellos eran perseguidos, Pablo dijo: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Podemos ser constantes, incluso conocer más y más de la palabra, aún con una tecnología la más elevada. Pero eso no es suficiente. Lo suficiente es llegar al final de nuestra carrera. Cuando ya podamos decir: nuestra tarea está cumplida. Concluyo. Al igual que las puertas del arca de Noé fueron cerradas el último día, cuando había tiempo. Cuando vino el agua, se cerraron las puertas y nadie más pudo entrar. A pesar de los gritos, a pesar de las lágrimas, pero ya era tarde. El tiempo del perdón se había terminado. Hoy la puerta está abierta. Pero llegará ese doloroso día donde ya no haya perdón. Hermano Ramón decía: al frente está lleno de muertos. Y es verdad. Muchos quizás murieron en Cristo, pero hay muchos que no van a poder hacer nada. No sacan nada con llevarle flores frescas. No sacan nada con escribir tremendos pergaminos. No sacan nada con hablarle. Ya no están ahí. Vámonos con este pensamiento. Isaías 55. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. No esperes más. Póngase en pie.